Interpretación de la solución del ejercicio número 37 del libro dice así: una columna de aire en un tubo de vidrio está abierto en un extremo y cerrado en el otro mediante un pistón móvil. El aire en el tubo se calienta sobre temperatura ambiente y un diapasón de 384 Hz se mantiene en el extremo abierto. Cuando el diapasón está Cuando el pistón está a 22.8 centímetros del extremo abierto, se escucha resonancia y, una vez más, cuando está a 68.3 centímetros del extremo abierto. Pregunta A: ¿qué rapidez del sonido se implica en estos datos? Pregunta B: ¿a qué distancia del extremo abierto está el pistón cuando se escucha la siguiente resonancia? Bien, para plantear la solución es importante hacer una interpretación gráfica. Entonces, estos son los tubos, este es el pistón, entonces tengo tres pistones, tres tubos para hacer la interpretación, pistón A, B y C. Entonces, él me dice que se escucha una resonancia para el caso del pistón A. Esto se da cuando tengo este tipo de comportamiento, aquí sería la amplitud máxima y este sería un nodo. Entonces, esto siempre lo vamos a tener en lambda cuartos. En lambda cuartos siempre tenemos esta característica cuando tengo un tubo abierto. Este es el diapasón. Entonces dejo deslizar el pistón y voy a encontrar el segundo nodo en esta posición. O sea que esto me está representando a mí lambda medios, o sea, llevo media longitud de onda. Esto es media longitud de onda. Y sigo deslizando el diapasón y voy a encontrar otra media longitud de onda. Para tener esta como la longitud de onda completa, ¿cierto? De un ciclo del diapasón, y este sería un cuarto de ese ciclo. Entonces, si vamos a interpretar a esta longitud la llamamos L1, o sea, un cuarto. Media longitud de onda más un cuarto la vamos a llamar la longitud 2 y todo lo vamos a llamar la longitud 3. De esa forma hacemos la interpretación. Entonces yo acá les coloco A, B, C son los pistones móviles, B son los tubos de vidrio, el simbolito del diapasón, el D me está a mí representando la siguiente característica. La diferencia que voy a tener entre este nodo y este nodo, ¿cierto? O sea, entre los dos nodos consecutivos siempre va a ser media longitud de onda. O sea, justo cuando usted siente la resonancia en la parte experimental, como están los videos anteriores que usted vio acá y acá, entre esas dos longitudes o entre esos dos puntos, usted va a encontrar media longitud de onda. Entonces, en el planteamiento de la solución del ejercicio vamos a decir que L2 menos L1 es media longitud de onda. Entonces usted ya sabe que el media longitud de onda es el valor de L2 menos el valor de L1, despeja y encuentra la longitud de onda para ese punto. Con esta longitud de onda encontramos la velocidad, porque ya tenemos por definición que la velocidad es la frecuencia por la longitud de onda. Yo ya conozco la frecuencia, pasamos la longitud de onda a metros y me da 349 metros por segundo, que es muy cercano a la velocidad del sonido a una temperatura de 20 grados centígrados en la superficie o del nivel del mar, a una densidad atmosférica o una humedad del 50% aproximado, que eso lo explico ahorita o lo muestro en la parte de los contenidos conceptuales. Y el tercer punto en el cual se va a encontrar la resonancia, que es en cuando la longitud vale 3. Entonces usted ya sabe que tiene que tener en cuenta la longitud 2 más media longitud de onda, ¿cierto? Entonces, que es la interpretación gráfica que tenemos anteriormente, hace usted los despejes algebraicos y nos va a dar 113. Realicemos una interpretación. Como se presenta en la figura, el tubo de vidrio está cerrado en un extremo por un pistón móvil y por el otro actúa como un tubo, ¿cierto? Eh,
aquí es abierto. Listo. Un diapasón se pone a vibrar en el extremo abierto del tubo como la fuente de una onda de sonido. Esta onda viaja por un tubo con una velocidad del sonido de 20 grados centígrados correspondiente a esos 20 grados centígrados a 343 metros por segundo, con una humedad relativa del 50% sobre el nivel del mar. Las tres ondas de sonido es reflejada por la superficie del pistón en el interior. ¿Qué significa eso? Eso significa que acá se refleja en este punto. Entonces en este punto se forma un nodo. En este punto se forma un nodo. Entonces en el interior, ¿cierto? El pistón se mueve con una longitud en el tubo hasta que las ondas reflejadas están en fase con las que están siendo emitidas por el pistón, por el diapasón, en la que la resonancia tiene un lugar, o sea, allí se va a dar una resonancia, la cual se observa experimentalmente produciendo sonidos más fuertes. Ver los videos anteriores que están antes de esta solución. Cuando se produce la resonancia, la longitud de la columna de aire es casi un número impar de las longitudes de onda cuartos de las ondas de sonido producidas por el diapasón, que fue lo que mostramos acá, ¿cierto? Entonces, este es onda cuarto, ¿cierto? Bien. Y las moléculas de aire en los extremos cerrados no pueden vibrar fácilmente, por lo tanto, la amplitud es mínima, llamada nodo del desplazamiento en este punto o lugar. En el extremo abierto del tubo, donde la vibración de las moléculas del aire es fácil, es una humedad máxima llamada un antinodo del desplazamiento. En este punto lugar, cabe señalar, sin embargo, que el antinodo es el extremo abierto que no se encuentra precisamente en el extremo del tubo, pero sí es ligeramente por encima de ella una pequeña distancia que depende de la longitud de la onda y del diámetro del tubo, ¿cierto? Por consiguiente, si usted ve la figura anterior, el numeral de la longitud de onda del sonido debe ser calculada usando el hecho que la diferencia entre las longitudes de onda de resonancia consecutivos siempre es igual a la mitad de la longitud de la onda, que eso ya lo habíamos socializado en la parte anterior, o sea, esto es lo que estamos hablando allí, ¿cierto? Es la mitad de la longitud de la onda. Pues muy rápidamente dentro de esta estructura y finalmente pues hacer una representación gráfica de este tipo de ejercicio muy sencillo porque estamos hablando de sonido, entonces a veces no se facilita hacer la interpretación gráfica de ello.